Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Muy bien. ¿Pueden visualizar lo que estoy proyectando? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, vamos a empezar con esta tercera sesión. Y vamos a tocar el tema de lo que son los peligros y fuentes de contaminación de los alimentos. Recordemos que los temas que estamos viendo en estos momentos también son parte de lo que son las BPM, o también conocidos como buenas prácticas de manufactura, como se puede visualizar en la parte superior izquierda. Entonces, partimos desde una pregunta básica de qué es un peligro. Entonces, cuando hablamos de un peligro, vamos a hablar de todo agente biológico, químico o físico que puede presentarse en un alimento. O bien la condición en que ésta se pueda hallar, ya que puede causar un efecto adverso a la salud del consumidor. Entonces, cuando hablamos de un peligro, hablamos de un agente, pero cuando hablamos de un agente, ¿qué podemos entender cuando se menciona la palabra agente? ¿Alguien, alguna idea? Profesor, Sí, escucho. puede hacer referencia a un agente físico, químico o microbiológico. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de agentes físicos, químicos o biológicos o microbiológicos, vamos a hablar de los tipos de los peligros, ¿no? Pero cuando hablamos, gracias, Sarita. Sarita, ¿verdad? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, entonces les mencionaba, cuando hablamos de un agente, vamos a hablar de una entidad que va a realizar algún tipo de función. En este caso, cuando hablamos de agentes, vamos a hablar de ello. ¿Y cuál va a ser la función de estos agentes? Bueno, básicamente será contaminar el alimento, ¿no? Vamos a hablar de algo existente, algo que se puede, algo que puede ser observable, que puede ser medible. Entonces, bien menciona aquí acerca de en qué condición se encuentra, ¿no? Porque cuando hablamos de ciertos agentes contaminantes, si hablamos, por ejemplo, de agentes físicos, podremos incluso decir que dependiendo del tamaño de este agente físico, puede o no causar más o menos daño al consumidor, porque en eso es en lo que se sustenta, el efecto adverso a la salud del consumidor. Por ejemplo, si habláramos de vidrio como un agente físico, el vidrio también se tiene pleno conocimiento que es un agente contaminante, pero que puede ir en contra de la salud porque puede causar heridas graves en el consumidor. Sin embargo, los vidrios de determinado tamaño, de determinadas dimensiones, pueden generar estos daños. Si es que nosotros nos ponemos a ver acerca de vidrios de dimensiones muy pequeñas, pequeñísimas, no habría un problema que pueda condicionar algún tipo de emergencia o algún tipo de lesión significativa en el consumidor. Pero sin embargo, como hablamos de agente acerca de algo que está presente, que es verificable, que es medible, entonces diremos está contaminado, ya que pueda causar algún tipo de pérdida de la integridad física o pérdida de la salud del consumidor, eso es tema aparte. La cuestión es que no debería estar presente. Entonces, como lo mencionaba su compañera, ¿no?
tenemos los peligros químicos, físicos y biológicos. Y cada uno afecta la inocuidad del producto de manera distinta, por así decirlo. Entonces vamos a proceder a leer. Vamos a ver quiénes tenemos aquí. Anayeli, ¿puedes leer por favor la parte de peligros químicos? Elmer, la parte de peligros físicos. Y Ereni, la parte de peligros biológicos. Empezamos. Peligros químicos. Puede afectar a un grupo de personas, no se propaga. Químicos naturales, como los alergenos, los micotoxinas, aflatoxinas, toxinas de bacterias. Químicos agrícolas, pesticidas y fertilizantes. Químicos tóxicos, metales pesados y otros, como los monómeros residuales, el plomo, el zinc, el cadmio, el mercurio, el clanuro, el arsénico, entre otros. Gracias. Elmer. Peligros físicos. ¿Me logra escuchar, profesor? Sí. Peligros físicos. Puede afectar a un grupo de personas. Un momento, profesor. Perdón. Peligros físicos. Puede afectar al vidrio. Lesiones potenciales. Cortes, hemorragias. Origen. Cortes de transporte. Piedra, lesiones potenciales, ahogo, rotura de dientes, origen, campos, materiales, plástico, ahogo, cortes, infecciones, origen, embalaje, equipos, joyas, horquillas, lesiones potenciales, ahogo, cortes, origen, empleado. Gracias. Peligros biológicos. Pueden afectar a un grupo de personas si se prolonga hasta causar epidemias. Tenemos las bacterias, los mohos, virus, algas y parásitos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los peligros químicos, vamos a hablar de ciertas sustancias que tienen diferentes orígenes. Cuando podemos hablar de orígenes biológicos, acerca de las toxinas. Esto también se puede ver en lo que son las setas, como se puede ver en la parte inferior derecha. Se puede ver la manifestación, se puede ver las consecuencias de lo que son las toxinas producidas por ciertos alimentos que uno puede ingerir. Ahora, cuando hablamos de los químicos agrícolas, esto podemos encontrarlo incluso desde lo que es lo que son las labores culturales comunes o convencionales en campo. Puede ser por exceso de pesticidas, herbicidas, plaguicidas, fertilizantes. Puede darse por ello, porque muchos de todas estas sustancias químicas agrícolas se utilizan para poder poder conservar la producción agrícola. Sin embargo, muchos de ellos tienen un poder residual bastante alto, por eso incluso pueden observarse, pueden medirse en, en alimentos, incluso después de mucho tiempo de haber sido utilizados. Luego los químicos tóxicos, bueno, cuando hablamos de metales pesados y otros, generalmente esto se da por actividades de extracción, como la minería, por ejemplo. ¿Y cuál es el medio contaminante? Generalmente el agua de regadíos. En el caso de los peligros físicos, bueno, pueden ser mucho más visibles, porque cuando hablamos de químicos, si nos dieran agua
un agua contaminada con químicos no lo veríamos, pero en el caso de los peligros físicos sí. Se pueden observar, incluso se pueden tocar, no se pueden manipular. En el caso de vidrio, madera, piedra, plástico, joyas, horquillas u otros metales, ¿no? U otros tipos de metales. Y vemos que las lesiones potenciales afectan directamente al consumidor, pero a través de un mecanismo de un mecanismo de contacto, ¿no? Un mecanismo de contacto y pudiendo llegar, no podríamos decir intoxicación en este caso, hablaríamos de un peligro de una lesión corporal que pueda generar lesiones leves, graves e incluso críticas o agudas. Y si hablamos de los orígenes de estos peligros físicos, bueno, podemos citar muchos. Dentro de fábrica, dentro de planta, vamos a encontrar diferentes objetos, envases y o embalajes que van a estar hechos de estos materiales. Entonces, cuando hablábamos en la primera clase que una fuente de contaminación es el hombre, bueno, entonces podemos hablar de potenciales contaminantes, todo lo que está dentro de planta. Y cuando hablamos de peligros biológicos, bueno, ya vamos a hablar de la presencia de ciertos microorganismos que van a ser el origen de muchas toxinas. Ya como parte del la contaminación, el mecanismo de contaminación o el mecanismo perjudicial de los microorganismos frente a nosotros, a los consumidores, parte del metabolismo de cada uno de esos microbios. Porque ellos van a tratar de aprovechar la parte nutritiva del alimento y van a generar diferentes sustancias residuales o sustancias de desecho, las cuales van a ser perjudiciales para el ser humano. Y muchas de estas sustancias de desecho son las toxinas que habíamos visto en peligros químicos de origen natural, ¿no? Entonces, respecto a lo dicho, las fuentes de peligro, ¿cuáles son? A ver, para que nos ilustre un poco Flavia. Sí, profesor. Las fuentes de peligro son el hombre, materia prima, insectos y roedores, animales domésticos y pájaros, aire y polvo, equipos y utensilios, el agua y desperdicios y basura. Muchas gracias. Entonces, todo lo que podemos ver aquí se puede encontrar dentro de una planta, se puede encontrar dentro de una fábrica. Y para poder asegurar la higiene, para poder asegurar la inocuidad, hay que siempre hacer uso de las buenas prácticas de manufactura. Vamos a leer un poquito más de los peligros biológicos. Yerli, por favor. Sí, profesor. No me parece la diapositiva, pero acá la tengo la diapositiva, profesor. Ok. ¿En cuál parte, profesor? Peligros biológicos. Peligros biológicos. Ya, profesor, dice, los peligros más comunes son del origen biológico, específicamente microorganismos. Los peligros biológicos los constituyen las bacterias, los parásitos, los hongos, los virus y los priones, causando toxinfecciones alimentarias,
Las infecciones implican en el consumo de un número de microorganismos presentes en el alimento, que permite la multiplicación en el hospedador generando la enfermedad. Un ejemplo muy común en la salmonelosis, las intoxicaciones, en cambio, en que produce por ingestión de toxinas, preformadas por los patógenos, como la toxina, estafilococcica, producida por una Staphylococcus aureus, o la toxina botulínica, producida por los Clostridium botulinum. Ok, muchas gracias. Entonces aquí podemos observar los diferentes tipos de microorganismos que existen en el ambiente y también mencionar acerca de lo que son las toxinfecciones. Cuando se habla de toxinfección, se debe a la presencia de toxinas que han sido generados por los microorganismos. Y cuando hablamos de infecciones, generalmente, bueno, nuevamente, ¿no? El tema del metabolismo de los microorganismos, pero tomemos algo en cuenta. Cuando tenemos un microorganismo en nuestro cuerpo, no nos va a hacer tanto daño o no va a ser perjudicial para nosotros. Si hablamos de uno, si hablamos de dos, tampoco. Si hablamos de tres, tampoco. Pero si hablamos de miles, entonces ya hablamos de números bastante elevados. Entonces ahí es cuando se deja ese equilibrio de las poblaciones de microorganismos, es cuando se ve algo ya perjudicial. Por ejemplo, recordemos nosotros, jóvenes, que en nuestro cuerpo tenemos también microorganismos, que podríamos decir los microorganismos nativos, porque se encuentran ahí y han vivido con nosotros desde mucho tiempo, ¿no? Podemos encontrarlos en nuestro rostro, en toda nuestra piel, nuestras pestañas, cejas, todo está repleto, ¿no? Y si vamos más interiormente, vamos a encontrar también diferentes microorganismos en nuestra boca, vamos a encontrarlo en el tracto digestivo, todo ello, ¿no? Cuando hablamos de la flora bacteriana, cuando hablamos de la microbiota intestinal, entonces hay microbios ahí, tenemos microbios ahí. Pero hablamos de microbios benéficos, ¿no? Incluso también en el colon hay microbios. Cuando aquí se hablaba de los clostridios, hay en diferentes mamíferos, en su tracto digestivo, hay presentes clostridios. Para ellos es normal que se encuentren. En nuestro caso no es normal encontrar clostridios en nuestro tracto digestivo. Lo normal es encontrar Escherichia coli o Escherichia coli, como quieran pronunciarlo, ¿no? Pues encontramos ello. Y son poblaciones que están ahí presentes y es normal encontrarlo. Pero se encuentran también en un número también bajo, no es que esté en un número altísimo. Pero cuando se empiezan a ver sobrepoblación, empiezan a aumentar las colonias de cada uno de esos microorganismos, entonces empiezan a generar enfermedades. Los perjuicios que pueden causarnos los microorganismos se traducen en enfermedades. Por eso es que hablábamos un poquito de lo que son las Z, ¿no? Enfermedad de transmisión por alimentos. Ahora, si también hay una desproporción en cuanto a las poblaciones de microorganismos en nuestra piel, en nuestras pestañas, incluso ciertos ácaros también, vamos a hablar ya de algo perjudicial que va a ser visible y lo vamos a sentir, va a ser algo que va a afectar a nuestra calidad de vida. Sobre todo eso, cuando hablamos de peligros, van a atentar contra nuestra salud, van a atentar con nuestra calidad de vida. De repente no nos van a provocar la muerte, ¿no? Pero sí nos van a incomodar muchísimo. Ahí es cuando hablamos de infecciones o también infestaciones. Sigamos. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de lo que son los peligros biológicos, como ya les había mencionado. Les hablaba de la Escherichia coli, ¿no? Y por ejemplo, también acá se pone acá la salmonela. En el caso del tracto digestivo de los mamíferos, generalmente rumiantes, encontramos el clostridio.
Pero cuando hablamos de aves, encontramos la salmonela. Y si hablamos de seres humanos, Escherichia coli, en el tracto digestivo, no en el colon, en la parte del intestino grueso. Entonces, si nosotros hablamos de ciertos alimentos que pueden contener Escherichia coli, entonces creo que podríamos decir que la conexión entre un alimento y el Escherichia coli, o si vamos a tratar de rastrear el Escherichia coli desde un alimento, posiblemente vamos a llegar al colon de alguna persona. Entonces, eso ya indica una pésima utilización de las buenas prácticas de manufactura, o lo que conocemos nosotros como higiene personal también. Bueno, y más allá de ello encontramos los virus, parásitos, hongos también. Y según ello también vamos a observar que hay diferentes manifestaciones o presentaciones, incluso cuando hablamos de bacterias. Incluso también cuando hablamos de bacterias esporuladas o no esporuladas, también podemos citar a los hongos, porque los hongos también son bastante esporulados. Por eso se hablan de esporas de hongos. Entonces vamos a encontrar acá, por un lado, los esporulados, que van a estar los géneros Bacillus, algunos Clostridios, o bueno, la mayoría de Clostridios. Y por otro lado vamos a encontrar los no esporulados, como habíamos mencionado, ¿no? La Salmonella, el Escherichia coli, que no es esporulado, la Shigella también que se puede encontrar en aves, Campylobacter, que lo podemos encontrar en ciertas verduras, ciertos alimentos que parten del campo. Y cuando hablamos de lo que son bueno, cuando se habla de micotoxinas, parten de los hongos. Aflatoxinas parten a ver, si mal no recuerdo, era del Penicillium flavus, me parece que era, o el Aspergillus flavus, bueno. Pero a partir de hongos que pueden generar ciertas toxinas que son nocivas para las personas. Algunos virus patógenos. ¿Y por qué resalta virus patógenos? Porque hay virus que no son patógenos. Cuando hablamos de patógenos hablaremos de algo que genera una enfermedad. Patos, enfermedad, genos que generan, ¿no? Entonces, virus que generan enfermedades. Algunos virus, si pudiésemos hablar o describir o enumerar todos los virus que encontramos aquí en nuestro medio ambiente, nos damos cuenta que todos no son patógenos para el ser humano. Algunos afectan únicamente a plantas, otros animales, otros a insectos. Entonces, hablaremos de esta manera. Cada virus tiene un huésped específico. Pero aquellos que se transmiten por los alimentos, bueno, son estos que podemos ver aquí. Y los parásitos patógenos también. También hay parásitos que van a tener un huésped específico. Solo que acá se citan aquellos que son más comunes y también aquellos que son mucho más peligrosos. Por eso en micotoxinas es importante conocer esto porque a la larga generan ciertas secuelas en la persona. De esto sería bueno hablar más adelante un poquito más, para conocer también las consecuencias. No es que uno va a estar siempre consumiendo micotoxinas y no le va a pasar nada. No, no es que alguien va a ir a un establecimiento donde la higiene es muy pobre y debe seguir asistiendo. No, tampoco. A la larga se ven muchas veces la secuela, las consecuencias. Bueno, esto es una noticia de parásitos encontrados en carne. Bueno, en Sarcocistis, en carne de alpaca. Pero hablando de peligros biológicos, como se mencionaba, los peligros también tienen cierto grado de gravedad. Entonces hablaremos de muy grave, grave, leve. Entonces, cuando hablamos de muy grave, ¿puedes continuar, Fiorella? Sí, profesor.
Gravedad de peligros biológicos. Muy grave. Efectos graves para la salud, con posibilidad de muerte. Generalmente el afectado necesita atención hospitalaria. Toxina de Clostridium botulinum, Salmonella, Paratipi A y B, Shigella, Dysenteriae, Vibrio cholerae 01 clásico, Vibrio vulnicus, Brucella melitensis, Clostridium perfringens tipo C, virus de la hepatitis A y E, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Trichinella spiralis, Traenia solium en la forma de cisticercosis cerebral. Ok, muchas gracias, Fiorella. Bueno, entonces cuando hablamos de peligros biológicos muy graves, vamos a ver que incluso hay una posibilidad de que el consumidor pueda morir, ¿no? Que es algo que no se quiere. Y que se necesita atención hospitalaria obligatoria, ¿no? Ahora, hay algo muy importante que se tiene que saber acerca de las toxinas de toda la familia de los clostridios, porque Clostridium botulinum es uno de ellos, pero hay varios, perfringens, hay varios. Cuando hablamos de la toxina botulínica, sobre todo, toxina botulínica. Cuando hablamos de la de la tifoidea, cuando hablamos de lo que es la salmonela, hablamos de la enfermedad de salmonelosis, generalmente son enfermedades que atacan a nivel gastrointestinal. En realidad, la mayoría de estas atacan a nivel gastrointestinal, pero algunas de ellas, como por ejemplo la hepatitis, eso afecta al hígado. Entonces, vamos a hablar de diferentes órganos que van a ser más afectados que otras enfermedades si habláramos de las enfermedades aéreas, ¿no? Por ejemplo. Y también cada uno de estos microorganismos vamos a encontrarlos en diferentes líneas de alimentos. De repente no todos se van a encontrar, por ejemplo, en un pan, o de repente vamos a encontrarlo en un bizcocho, o lo vamos a encontrar en una empanada. No todos ellos se van a encontrar ahí. Algunos se encuentran en lácteos, otros en zumos de frutas. Difiere bastante. Continúa, Joana. Ok, profesor. Gravedad de peligros biológicos. Ejemplo. Moderados, los cuales son graves o crónicos. La patogenicidad es menor. Los efectos pueden revertirse por atención médica y pueden incluir hospitalización solo en el orden ambulatorio. Escherichia coli enteropatogénicas, con excepción de la Escherichia coli, la salmonella y la Shigella, el Streptococcus hemolítico, Vibrio parahemolyticus, Streptococcus pyogenes, rotavirus, virus normal-qualk, entomaeva histolítica, Dipiobotridium latum y Cryptosporidium parvum. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, cuando hablamos de aquellos que son moderados, graves o crónicos, vamos a hablar de ciertas enfermedades que no van a obligar al consumidor
enfermo que pueda llegar hasta un internamiento hospitalario, sino puede darse un tratamiento en un consultorio o puede ser ambulatorio también, así que no hay tanto problema, pero eso no quiere decir que no genere molestias en el cuerpo o también algún tipo de secuela. Más adelante vamos a ver si podemos observar alguna de estas enfermedades, ya lo había mencionado, para poder comprender un poco más acerca de la magnitud de las consecuencias de estas enfermedades producidas por estos microorganismos. Nueva, por favor, Rosemary. Gravedad de peligros biológicos, ejemplo, bajos, moderados o leves. Causa común de epidemia, diseminación posterior rara o limitada. Provoca enfermedad cuando los alimentos ingeridos contienen gran cantidad de patógenos. Bacillus cereus, Clostridium perfringens tipo A, Campylobacter jejuni, Yersinia enteropolítica, toxina del Staphylococcus aureus, la mayoría de los parásitos. Muchas gracias, Rosemary. Bien, entonces, en este caso, cuando hablamos de peligros leves, bueno, van a ser, no se van a necesitar algún tipo de tratamiento hospitalario, ni internamiento, ni ambulatorio. Posiblemente sí una consulta médica, porque no se recomienda que alguien pueda o deba automedicarse, porque no siempre las enfermedades son las mismas para síntomas similares. Entonces, por favor, hay que tener bastante cuidado con eso. Y bueno, acá también se mencionan ciertos tipos de patógenos que también hay que tener mucho cuidado. Me centro bastante en lo que es el Bacillus cereus, porque es muy común encontrarlo en los arroces, sobre todo en los arroces hervidos. Entonces es bastante común encontrar el Bacillus cereus en los arroces. Y como estamos hablando de su origen de productos de granos y tubérculos, bueno, viene a colación el tocar justo esta bacteria, este bacilo. Químicos. Continúa, por favor, Stephanie. Peligros químicos. Se entiende por contaminante cualquier sustancia no añadida de manera intencional a un alimento, pero que se puede incorporar en cualquier etapa de la producción, fabricación, transformación, preparación, tratamiento, envasado, empaquetamiento, transporte o almacenaje del alimento, o como consecuencia de la contaminación medioambiental. Muchas gracias, Stephanie. Muy bien, entonces habíamos hablado de los peligros químicos que pueden darse, incluso acá viene también otro. Cuando hablamos de peligros químicos también puede haber un tema de migración. Eso creo que también se ve en el siguiente tema. Pero para adelantarles, también se puede dar un tipo de contaminación química por migración de los envases hacia los alimentos, sobre todo cuando no tienen una capa protectora en la parte que entra en contacto con el alimento y el envase propiamente dicho. Por eso cuando hablamos de ciertos alimentos enlatados, siempre se habla de que un alimento enlatado debe estar íntegro, no tiene que haber sufrido ningún tipo de daño mecánico. ¿Y por qué razón? Porque la lata que contiene el alimento está formada por metales. Y los metales son reactivos siempre, no son inactivos, no son estériles, no son inertes, entonces siempre van a estar reaccionando. Y más, sobre todo, si hablamos de un alimento que va a ser empacado en caliente, va a sufrir diferentes tratamientos térmicos
y va a ser húmedo. Entonces, y esto, colocamos el tema del pH. Entonces, vamos a hablar de un alimento que va a estar siempre tratando de reaccionar con este envase. Y para ello, las latas son recubiertas internamente con barnices. Con barnices grado alimentario para que sirva como una barrera. Y para poder conservar mejor el alimento y evitar que pequeños paquetes de metales puedan ingresar también a ese alimento, porque si no va a haber contaminación y luego vamos a ver contaminación por metales pesados dentro también del organismo. Por eso cuando nosotros vemos una lata que esté golpeada o una lata que tenga algún tipo de desperfecto, como que ya pierde valor ese producto. Uno, pierde valor porque ya no es atractivo para la venta. Dos, pierde valor porque posiblemente se haya dado toda una microfractura, dependiendo también del golpe, del lugar del golpe que se haya dado. Y puede empezar a deteriorarse mucho más rápido este alimento. Entonces va a haber toda una migración, ¿no? Y tres, esta migración de todos esos metales asociado también posiblemente a una micro lesión o perforación del producto, ya no va a ser solamente el problema del envase, sino va a ser problema también del medio. Porque si hay una microfiltración, puede ser que el aire de la parte externa vaya ingresando y vaya contaminando también ese producto. Lo que va a generar, punto 4, un deterioro acelerado del producto. O sea, lo que de repente hablábamos de una vida de anaquel, de una vida útil de varios años, posiblemente vaya a ser a algunos meses o incluso menos. Y eso también, lo mismo pasa con los plásticos. Lo mismo pasa con los plásticos. Por eso, cuando hablamos de envases seguros, muchas veces lo relacionamos con el tema de los vidrios, porque son mucho más fáciles de esterilizar. Sin embargo, también tienen sus pros y sus contras los vidrios. El tema de la fragilidad, el tema de que son más pesados incluso. Y que no son tan prácticos como los otros envases. Sarita. Sarita, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Peligro químico. Sustancias químicas naturales. Alergenos. Caseína y gluten. Toxina en moluscos. Paralizante. Sustancias químicas añadidas. Plaguicidas y desinfectantes. Materiales para envasado. Cloruro de vinilo y tintas. Gracias, profesor. Gracias. Entonces, aquí en las sustancias químicas vamos a hablar, bueno, ya cuando hablamos de alergenos, ya no hablamos de contaminantes externos, sino vamos a hablar de componentes de los mismos alimentos. Ya cuando hablamos de toxinas, también vamos a hablar de, si hablamos de moluscos o de otros tipos de animalitos, entonces vamos a hablar de lo que son que van a generar diferentes efectos dentro del consumidor, dentro de la persona. Y cuando hablamos de sustancias químicas añadidas, bueno, ya lo habíamos conversado. Cuando hablamos de, bueno, materiales para envasado, ¿no? Aquí justo era lo que les estaba mencionando acerca de la migración de ciertos componentes, ciertas partículas de los envases hacia el producto.
Continuamos con Elmer. Elmer. Sí, profesor, me logró escuchar. Profesor, ¿me escucha? Me logró escuchar, profesor, disculpe. Sí, Elmer, adelante. Tengo problemas con el micrófono. Peligros físicos. Entendemos por peligros físicos aquellas materias extrañas presentes en los alimentos que pueden causar daño de tipo mecánico o traumático cuando se ingieren, como heridas, cortes y abscesiones en las vías respiratorias, entre otros. Entre los peligros físicos podemos distinguir fragmentos de material de plástico de embalaje o el maquinaria utilizada en el procesamiento de los alimentos, como vidrio, metal, plástico, tornillos, puntas, etcétera, que se incorporan accidentalmente al alimento en el proceso productivo. Gracias. Gracias, Elmer. Muy bien, entonces ya habíamos hablado que los peligros físicos van a partir de partículas que puedan adherirse o incrustarse o infiltrarse a partir de otros objetos que muy frecuentemente son los que se encuentran alrededor de una mesa de trabajo, dentro de una fábrica, dentro de una planta, dentro de una planta transformadora de alimentos, hacia los propios alimentos. Continúa, Irene. Sí, profesor. Peligros físicos, materias extrañas que pueden acompañar a las materias primas, como piedras, ramas, restos de huesos, dientes, etc. La naturaleza y gravedad del daño que pueden provocar está en función tanto de sus características físicas como de las características de las personas expuestas a estos peligros. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de características físicas, vamos a hablar también de las dimensiones, ¿no? Generalmente. Y bueno, aquí nuevamente vamos a observar ciertos materiales y también las lesiones potenciales que pueden generar en la persona y de dónde pueden proceder. Cuando habla en la última parte donde habla de efectos personales, no son tan, estaría mal escrito. Debería ser, a ver, ¿cómo se le puede mencionar a esto? Son pertenencias, son objetos personales, no son efectos, son objetos personales, para que se pueda entender. Porque efectos personales no tienen ningún sentido, deben ser objetos personales. ¿Y qué objetos personales existen? Stephanie, ¿qué objetos personales podrían existir dentro de una planta que puedan contaminar un alimento? Por ejemplo, los utensilios, o sea, los cuchillos, máquinas de cortar. Objetos personales, Stephanie. Ah, Hola. puede ser ¿cómo se le dice? Un destapador. Los que usan para destapar cosas, no sé cómo se le llama. ¿Qué más?
anillos, Ya, perfecto. pulseras Ujú. o Stephanie, ¿alguna vez has usado pestañas postizas? O uñas postizas? profesor. ¿No? No. Ah, ya. Por ejemplo, esos también son objetos personales, el tema de maquillaje. Por eso es que mucho, mucho se insta, se habla a las personas, sobre todo a las mujercitas, ¿no? Que no vayan maquilladas al centro de labores, que no vayan con uñas pintadas, incluso con uñas pintadas, porque el esmalte, el esmalte puede descascararse, ¿no? Y puede también ahí entrar dentro del alimento. Entonces también es una forma de contaminación. Imagínense entonces una uña postiza, ¿no? Imagínense mucha humedad o de repente ya tiene mucho tiempo, la uña postiza ¡plá! Se desprende y se metió dentro de una conserva. Imagínense, ¿no? Sería bochornoso para la empresa que un consumidor encuentre, un cliente encuentre esto y diga, ¿y de dónde salió, no? Gracias, Stephanie. Entonces tenemos acá algunos ejemplos. ¿Puedes compartir con nosotros, por favor, Fiorella? Ya. Ejemplos. Peligro. Presencia de fragmento de vidrio en refresco de hierba luisa. Factor de riesgo. El personal no comunica cuando existe una ruptura de vasos. El personal no cumple los procedimientos establecidos. Importancia del peligro. Probabilidad de ocurrencia baja versus gravedad de presentarse en el producto alta. Muchas gracias. Entonces aquí hay algo también importante cuando se habla de las probabilidades y acerca de lo que es la gravedad, es decir, las posibles ocurrencias de esta contaminación y también los posibles daños que pueden generar. Entonces, cuando ya hablamos de peligros biológicos y la forma de controlarlos, generalmente son normas de higiene, básicamente son normas de higiene, y no solamente normas de higiene del estudiantes, o bueno, perdón, del manipulador, sino también normas de higiene que se tienen que tener con todas las superficies alrededor. Continúa, por favor, Anayeli. Controles para evitar los tipos de peligros biológicos. Lavado de manos, el uso de mascarilla, los controles de las temperaturas de cocción de la línea de distribución, almacenamiento, desinfección de insumos, utensilios. Muchas gracias. Muy bien, entonces, estas pautas son bastante sencillas. Bueno, dice el uso de mascarilla, ¿no? Que es importante porque también cuando uno tiene algún tipo de dolencia física, sobre todo asociado a lo que son las setas, que ya posteriormente hablaremos un poco más de ello, es importante poder, uno, utilizar mascarilla y dos, utilizar guantes. Sin embargo, siempre cuando hablamos de equipos de protección personal o hablamos de guantes o botas o mandiles o toca o mascarilla, lo que se trata más es, más que evitar peligros biológicos, es evitar peligros físicos. Porque una política que debe ser siempre utilizada es que cuando el manipulador o una persona que está en contacto directo con los alimentos, de ninguna manera debería estar dentro de planta, no debería estar.
así sea por algún tipo de enfermedad respiratoria o un tipo de enfermedad gastrointestinal, no debería estar. Continuamos. Joana. Controles para evitar los tipos de peligros. Peligros químicos. Realizar adecuado lavado y desinfección de utensilios y vajilla. Uso de concentraciones adecuadas de químicos para las tareas de lavado y desinfección. Control de proveedores en la adquisición de insumos frescos. Evitar usar utensilios de material inadecuado como oxidados. Cuidar que los productos químicos se almacenen o transporten juntamente con alimentos o descartables. Muchas gracias. Miren, y acá hay algo adicional, ¿no? Cuando hablamos de lo que son los insumos frescos, de repente evitar, también algo sería importante ver que el proveedor o verificar que el proveedor no utilice demasiados químicos agrícolas de un poder residual demasiado prolongado, para que así no se puedan encontrar las trazas de insecticidas, pesticidas, herbicidas, plaguicidas en los productos agrícolas que van a procesarse. Bueno, el tema del utensilio oxidado ya de cajón, ¿no? De cajón. Incluso aquellos que están con sarro tampoco, ¿no? Se debería evitar. Y un añadido importante es el tema de almacenamiento, sobre todo el tema de del material de limpieza, que de por sí seguramente ustedes cuando van al mercado, porque yo sé que ustedes van al mercado y hacen compras también y ayudan en casa, algunas cosas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando se realiza eso y, y compran detergente, por ejemplo, ¿no? Porque va más común. Compran detergente y compran alimentos. Si los meten en la misma bolsa, el alimento va a empezar a tomar un olor extraño, ¿cierto? Entonces, eso es producto también de una migración de los aromas. Entonces, no solamente es migración de esos paquetitos que llamamos monómeros de los plásticos, sino también de aromas, porque los alimentos recepcionan también muchos aromas. Y si hablamos de productos lácteos, mucho más aún. Entonces, también evitar ello. Y eso es yo lo que les menciono a nivel casa, ¿no? Porque a nivel ya de planta, de hecho, que cada artículo que se vaya a utilizar tiene que tener su propio almacén, tiene que estar separado de los alimentos, de las materias primas. Continuamos, Rosemary. Controles para evitar los tipos de peligros físicos. Usar utensilios de material que no pueda ceder partículas a los alimentos como madera, etc. No usar joyas o elementos colgantes que puedan caer al alimento. Cumplimiento de política de uso de vidrio y materias primas de proveedores aprobados. Excelente, muchas gracias. Entonces, algo muy importante es evitar el uso de maderas, ¿no? Muy aparte de que pueda astillarse, también está el hecho de evitar el uso de madera porque es un material poroso, es un material que puede servir como sustrato también. Puede ser un material en el cual en el que se favorezca la proliferación de microorganismos. Cuando se habla de sustrato, es decir, que un medio o una superficie va a servir para que puedan darse la proliferación de ciertos microorganismos o pueda darse la proliferación de vida. Por eso cuando hablamos de sustrato podemos hablar de varias cosas, no solamente orientado a microorganismos. Y bueno, lo que ya les había mencionado, ¿no? Lo que son joyas, elementos colgantes, objetos personales, ¿no? Y todos estas condiciones, estos controles, estos cuidados,
se dan dentro de las normas, ¿no? Ya se había visto en el material que les envié ciertas normas y también a esto debe ir unido una práctica, pero ya la práctica lo subiré al aula virtual para que también lo puedan visualizar, yo les voy a avisar. Y unido a esta normativa también hay métodos, hay procedimientos que son necesarios para cuando se da un tipo de contaminación. Porque cuando se da una contaminación, no es algo que se deba manejar de forma leve o de una manera lenta también, sino debe ser algo rápido. Las decisiones que se toman cuando hay algún tipo de contaminación deben ser veloces para evitar la mayor pérdida que se pueda, ya sean pérdidas económicas, pero sobre todo, y por sobre todo, pérdidas humanas. Por eso, a veces cuando hay un tipo de riesgo de contaminación, es decir, o hay un tipo de, ¿cómo les puedo explicar? Hay un tipo de indicio de que ha habido una contaminación en cierto lote o en cierto producto, debe haber ya de por medio un protocolo que pueda, un protocolo reactivo para poder atender esta situación, esta alerta, o un protocolo preventivo que evite, ¿no? Pero generalmente no se logra evitar del todo. Por eso tiene que haber un buen protocolo que te diga qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y como parte de esto, mucho de lo que se estila hacer es detener las actividades y dedicarse a poder verificar si el producto está verdaderamente contaminado o si no, continuar. Pero ante las evidencias, ante las posibles consecuencias graves que se puedan dar, muchas veces incluso los productos son incinerados, son dispuestos de una manera tal que no contaminen. Y también unido a esto, se tienen que ubicar a los responsables o qué procedimientos, qué acciones fueron las que generaron ello para evitar causándolos. Entonces, cuando se habla de una incineración, bueno, vamos a hablar de lo que son retiros, ¿no? Es decir, vamos a retirar el producto a cualquier nivel, ¿no? Porque podemos hablar de producto que se encuentra en el almacén, entonces se retirará del almacén. Si hablamos de producto que se encuentra en camiones o se encuentra en los medios de transporte para distribución, entonces se retirará de ello. Y si el producto está en mercado, se retirará del mercado, del supermercado. Y si el producto está en las casas, eso es lo que no se quiere, porque posiblemente pueda ser consumido y podamos obtener resultados que, que no quisiéramos, por ningún motivo. Continúa, Flavia. Tipos de retiros por su gravedad. Retiro de primera clase, una situación de emergencia en la cual existe la probabilidad razonable de que el uso de o exposición a un producto en violación podrá causar consecuencias graves y adversas para la salud o causar la muerte. Ejemplos: la toxina de Clostridium botulinum en alimentos, el etiquetado incorrecto de un alérgeno principal y la listeria monocitógena. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a ver ciertos tipos de retiros o de retiros de producto, tomando ciertos ejemplos, ciertos casos, como la presencia de toxinas o etiquetados incorrectos, cuando hablamos de un tema de alergenos. Aquí, ¿alguien es alérgico a algún tipo de producto, algún tipo de alimento? ¿Alguno? Ninguno, profesor.
Ah, qué bueno, de verdad, qué bueno, qué bueno. Porque, por ejemplo, hay personas que son alérgicas o intolerantes a ciertos alimentos, por ejemplo, a ciertos alimentos, o que no deben consumir ciertos alimentos por prescripción médica, pero ya de por sí hay alimentos que se les considera alérgenos. Por ejemplo, en el caso de los frutos secos, en el caso incluso de la leche, el uso de los huevos. Bueno, en realidad hay muchos alimentos que se les atribuye esta característica. Sigamos. Continúa, Yerly. Dice profesor, tipos de retiros por su gravedad. Retiro 2, clase 2. Dice, una situación de prioridad en la cual uso o de exposición a un producto en violación puede causar como consecuencias adversas, temporales o reversibles, o donde sea la probabilidad de una consecuencia grave y adversa es remota. Ejemplo 2. 1. Patógenos en alimentos que probablemente no causarán la muerte, tales como el virus Norovirus, Salmonella. 2. Violaciones de etiquetado no amenazantes en la salud, sulfitos. Ok, muchas gracias. Me llama mucho la atención cuando se habla de la salmonela como algo que es menos grave, pero bueno, en fin. Pero lo segundo, sí, de verdad no es tan grave el tema de los sulfitos. Generalmente los sulfitos se utilizan como inhibidores de crecimiento de ciertos microorganismos, que tienen también su dosificación, que es bastante baja en realidad. Así que no hay mucho problema. Vamos, Sarita. Retiro de tercera clase. Una situación en la cual el uso de o exposición a un producto en violación probablemente no causará consecuencias adversas para la salud. Ejemplos: mohos, otros adulterantes relacionados con asuntos sensoriales o de calidad. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de los mohos, bueno, no afectan al sabor, a las características sensoriales, palativas del consumidor, pero sin embargo indican una mala práctica higiénica la presencia de mohos. Ahora, otros adulterantes relacionados a los asuntos sensoriales, bueno, podrían ser ciertos insumos químicos que no deberían utilizarse excesivamente, como algunos preservantes también, por ejemplo. Y cuando hablamos de conservantes, ya aquí podemos ir a ciertos aspectos que no son agradables de por sí, porque podemos hablar de los que son los benzoatos. Entonces, ya ahí vamos a encontrar otras consecuencias. ¿Qué se le atribuye al benzoato? Que es una sustancia cancerígena. Pues aparte de que generan sabores peculiares en los alimentos, también está el tema, el tema de la salud, ¿no? Que son consecuencias que se dan posteriormente. Bueno, este es un ejemplo de un retiro de lote de alimento. Esto ocurrió en Francia. Entonces, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. De repente, si tuviesen alguna pregunta, jóvenes, adelante. Hola. Todo claro, profesor. Por mi parte, no, profesor. Muchas gracias, al contrario. Ok. Entonces, bueno,
Eso sería todo por hoy, la sesión de hoy. Todavía les debo la práctica de la semana pasada y también la práctica de esta semana. Van a ser prácticas sencillas, que más que nada son investigativas. Más que nada son investigativas. Una relacionada con las normas, sobre todo las normas actuales del Perú. Vamos a hablar de las normas actuales que tratan en el Perú sobre los productos de granos y tubérculos. Y también, si hablamos de los peligros, vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades que causan estos peligros o las potenciales consecuencias que generan estos peligros. Pues vamos a hablar un poquito de ello para entrar un poco más en onda, entrar un poquito más en ambiente para poder concientizarnos también nosotros mismos, porque a veces se nos va. A veces se nos va. De repente conocemos tanto la teoría, pero en la práctica a veces no lo hacemos. Por ejemplo, algo que me acuerdo mucho que siempre nos decían, o bueno, nos decían no. En realidad, más que decirnos, siempre les decíamos a las personas. Y bueno, y a veces veíamos que sí lo cumplían y a veces no. El tema de repente de estar tocándose la cara y otra vez tocar los alimentos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, chicos, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Y bueno, ya nos estaremos viendo pronto. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Cuiden a su familia también. Ya, profesor, gracias. Bendiciones igual para usted, profesor. Gracias, Cuídese. profesor. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Buenas tardes.